discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Estamos en la serie expositiva del libro de Apocalipsis y bueno, vamos a rogar al Señor que nos asista y nos ayude para exponer fielmente su palabra. Pero vamos a orar al Señor, damos la bienvenida a cada uno de ustedes y bien, oremos al Señor. Padre, hemos dicho que hay poder en ti, que tú eres nuestra consuelo, nuestra esperanza, nuestra ayuda, y por ello te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia, y concédenos la bendición de escuchar tu palabra en este día y en esta mañana, y de esta manera salir con gozo inefable, con el gozo que nos da tu evangelio, con el gozo que nos da tu palabra, y de esta manera regocijarnos en ti, Señor, para la gloria de tu santísimo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, tomen asiento, póngase cómodo y muy bien. Vamos a estar viendo la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. El libro realmente se llama Revelación, pero no hay ningún inconveniente. Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y quisiera que hoy pudiéramos responder las siguientes preguntas. Puedes responderlas allí donde tú estás, de manera personal, y son las siguientes. En este momento, ¿cuál es tu mayor sufrimiento? ¿Cuál es tu mayor persecución? ¿Qué crisis estás viviendo? ¿Salud? ¿Enfermedad? ¿Hambre? ¿Qué crisis estás viviendo? Porque los desafíos a los que se enfrenta el cristianismo, si es en los tiempos modernos, el sufrimiento no es la excepción. Es más, el sufrimiento por la causa del evangelio va a ser una realidad. Es decir, que sufrir por el evangelio será una realidad en tu vida, hasta el último suspiro en esta tierra. Si tú eres un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, el sufrimiento va a ser inherente a tu vida, siempre. No podrás decir que vas a tener un momento de paz, un momento de tranquilidad. Es probable que los tenga, pero no mientras estemos en este mundo. Por vivir a Cristo, por guardar su palabra, por testificar de Él, por vivir para Él, habrá dificultades. En cualquier lugar donde estés, con las personas que te rodean, incluyendo tu misma familia, siempre habrá dificultad. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos dice el Señor. El libro de Apocalipsis nos muestra a través de todo su hilo conductor cómo el sistema antidios o cómo el sistema anticristiano quiere destruir a los hijos de Dios. Pero al mismo tiempo, el libro nos muestra que Cristo ha vencido, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que Él pondrá fin al pecado, pondrá fin a la maldad y consumará su reino y dará la condenación a quienes no creyeron en Él. Es de esta manera que el libro se escribe para mostrarnos que Cristo es el consuelo de Dios para nuestras vidas. Que no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos atravesando, no importa cuál sea la crisis, nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y que Cristo es el consuelo de Dios
para tu vida, para nuestras vidas y para la iglesia. Que Él así será consuelo en todos los tiempos, en todas las épocas. Cristo es consuelo de Dios para nuestra alma y nuestro corazón. Él nos escribe para decirnos que Dios nunca nos ha dejado, que Él siempre nos ha acompañado, que Él nunca nos desamparará y que siempre nos va a sostener con la diestra de su justicia, con la diestra de su poder. En la sección que tenemos delante de nosotros, se nos dice la revelación de Jesucristo, que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel, su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El versículo que dice: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye las palabras de este libro, de esta profecía. Y la pregunta de nuestro sermón en esta mañana es: ¿por qué su mensaje trae dicha? ¿Y por qué su mensaje trae gozo? ¿Por qué las palabras de Cristo, las palabras de Dios, traen gozo en nuestra vida? Traen vida, dicha, intenso gozo a nosotros. Esta pregunta la vamos a estar respondiendo en 3 encabezados. El primer punto o el primer encabezado de esta mañana: que estas palabras traen dicha y traen gozo porque son manifiestas a sus siervos. Porque son manifiestas a sus siervos. Leamos una vez más el versículo 1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaré enviándola medio de su ángel, su siervo. Recuerden la pregunta: ¿por qué las palabras de Dios traen gozo? ¿Por qué las palabras de Dios traen dicha a mi alma? ¿Por qué las palabras de Dios traen fuerza? ¿Por qué me alientan? ¿Por qué me animan? ¿Por qué me levantan estas palabras? Porque yo soy su siervo. Porque ustedes son sus siervos. Porque la iglesia es sierva de Cristo. Y debe decir que la revelación de Jesucristo corresponde a sus palabras, a su mensaje. Y no es un mensaje para los extraños, no es un mensaje para los foráneos, no es un mensaje para los desconocidos. El mensaje de Cristo es para ti, para sus ovejas. Recuerden: mis ovejas oyen mi voz. El mensaje de Cristo es para la iglesia, no solo esta iglesia local, sino las muchas congregaciones donde hay un grupo de hermanos, pocos, muchos, pero si son iglesia de Cristo, iglesia local de Cristo, congregación local de Cristo, esas palabras son para ellos, son para nosotros. Esto connota que estas palabras traen vida. Vida cuando estamos angustiados, vida cuando estamos desesperados, vida cuando estamos afanados, vida cuando no sabemos qué hacer, no vemos el panorama oscuro, no sabemos qué decisión tomar. Aquí es donde este mensaje cobra relevancia, iglesia. La revelación de Jesucristo. Aquí encontramos la manera como esta profecía se da.
Y no habrá mensaje más alentador, más reconfortante para nosotros que el mensaje de Cristo. Lo significativo de la revelación consiste en dos aspectos. En que la revelación es Cristo dándose a conocer. Es Cristo mostrándose a la iglesia. Es Cristo mostrándose a su pueblo. Y es lo que nos va a escribir todo el capítulo 1. El Cristo en estado, el Cristo en la gloria. La revelación que Cristo hace de sí mismo nos alienta. Porque cuando Isaías tiene ese mismo atisbo, allí en el capítulo 6 se puede contemplar la gloria misma del rey de gloria. Por primera vez Isaías entiende quién es él. Al mismo tiempo, el mensaje del Señor va a dar esperanza, consolación y confirmación a su iglesia. Amados hermanos, el libro no es un enigma, ni mucho menos un misterio. Es un mensaje dado para su iglesia a través de su siervo Juan el apóstol. Vemos que su mensaje obedece a la estructura profética. Sustenir al entendimiento, dice el texto, Apocalipsis 1:1, dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Y la declaración enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios le dio el mensaje a Cristo para que Cristo, por medio de su ángel, lo revele a su iglesia, a su pueblo. Recuerden, hermanos, que en la antigüedad la profética que consistía en que el profeta recibía las palabras de Dios y el profeta las daba a quien, el pueblo, según la circunstancia que el pueblo estuviera viviendo. Si el pueblo estaba en dificultad, entonces el profeta traía una voz de aliento, una voz de esperanza, una voz de consuelo. Pero si el pueblo estaba viviendo como no tan bien delante de Dios, entonces la reprensión del Señor a través del profeta era la exaltación. Pero en este caso puntual del libro de Apocalipsis, las cosas son sufrimiento, son dolor. Por supuesto, el mensaje va a ser consolación, va a ser consolativo. Encontramos la revelación de Jesucristo que da para manifestar a sus siervos. Es un mensaje para Juan que está exiliado en la isla de Patmos. Y luego debe ser dado este mensaje a las 7 iglesias locales o a las 7 congregaciones locales del Asia Menor. Pero también es un mensaje para nosotros en la actualidad. Esta palabra siervo que se usa acá es la palabra Dios. Es un sustantivo y describe la condición de un esclavo. Pero usualmente se va a referir a uno que se encontraba en una condición de permanente estado de servidumbre. Pero hay una diferencia muy marcada aquí, y es que el siervo del cual se habla acá es un siervo que quiere permanecer todo el tiempo con su amo. En este contexto, habían siervos que una vez terminaban sus oficios, terminaban sus tareas y quehaceres, se podían dedicar dentro de la casa de su amo a lo que ellos quisieran. Pero aquí el siervo que se nos muestra es alguien que termina sus oficios y sus tareas, pero quiere seguir con su amo. Y eso nos da a entender de que la realidad que se nos está presentando aquí es que la iglesia, a pesar de su sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la adversidad, a pesar de las luchas, a pesar de lo que está viviendo, quiere permanecer con Cristo.
Porque pudiéramos decir, si están sufriendo, si están en angustia, si están en dificultad, ¿para qué seguir a Cristo? ¿Para qué seguir esto de las cosas de Dios? ¿Para qué seguir la iglesia? ¿Para qué seguir congregándonos? Si sufrimiento tras sufrimiento, nivel tras dolor, dificultad tras dificultad, salgo de una y caigo en la otra. ¿Para qué vivir para Cristo? Pero así lo piensan acá. Acá están diciendo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, voy a permanecer. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Esencialmente los siervos no tenían derechos. Había esclavos que hacían sus labores y según la disposición de su amo se podían retirar. Pero los siervos a los cuales se les escribe este libro quieren permanecer con su amo. Y es que nuestro amo y Señor es Cristo Jesús. Nosotros debemos servirle. Nosotros debemos estar todo el tiempo con Él. Por una razón. Porque Él nos ha libertado del pecado. Nos ha hecho siervos de su justicia. Servimos y vivimos dentro de su reino. Y aunque la iglesia esté en sufrimiento, dolor, adversidad, siempre debemos confiar en su mensaje. Amados hermanos, el contenido de este mensaje se sintetiza en las cosas que han de suceder pronto. ¿Y qué cosas es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a acontecer tan pronto? ¿Qué es lo que va a suceder pronto? Desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva del evangelio, ¿qué es lo que va a suceder pronto? Que Cristo volverá. Que Cristo le pondrá fin al pecado. Cristo le pondrá fin a la maldad de este mundo. Que todo lo que el ser humano vive, en este caso el creyente vive por ser cristiano, un día dejará de ser. Y esto es muy alentador. Y que las cosas que sucederán pronto no son un misterio para nosotros, es lo que nos va a contar el libro. No son de ignorancia para nosotros, la iglesia no las va a ignorar. Todo lo contrario, mis amados hermanos, conocerá muy bien lo que va a suceder. Y esto es muy alentador. Pero entre tanto que estas cosas suceden, la iglesia debe vivir para Cristo. Jamás, amados hermanos, dejen de pensar que vivir para Cristo será en vano. No, mis hermanos. Jamás piensen que no valdrá la pena vivir para Cristo. No. No, mis hermanos. Él ha sido fiel a sus promesas. Él ha sido fiel a su mensaje. Pero mientras llega ese momento que anhelosamente todos aguardamos, sucederán cosas. Y es para que ustedes no las ignoren. Es para que ustedes no las tengan y las tomen por poco o a la ligera. No, mis hermanos. Es para estar muy alerta. Es para estar muy atento. Entre tanto que Él viene. La revelación de Jesucristo. Esta revelación trae mucho gozo, mucho aliento, mucha fuerza, mucho ánimo. Porque es Dios quien se dará a su Hijo para que su Hijo, a través de su siervo Juan, la diera a estas 7 iglesias y hoy no las esté dando. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Recuerde la pregunta, ¿por qué las palabras de Cristo traen tanta dicha, traen gozo? ¿Por qué la Biblia hace esto en mi vida? El punto número 2, porque sus palabras obran el testimonio del Evangelio. El versículo 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.
Juan está desterrado en la isla de Patmos. Juan está desterrado y allí está trabajando forzosamente. La isla de Patmos era una isla hermosa y las personas exiliadas por causa del evangelio eran llevadas allí a trabajar forzosamente. Y quiero que usted tome en su mente la escena de un anciano levantando quizás una herramienta metálica para darle golpes a la rueda. Un anciano. ¿Cómo le parece esa escena? Si a veces uno observa cuadros de ancianos que quizás van por la calle o quizás abuelos nuestros. Ahora imagínense a este anciano forzosamente trabajando allí en la isla de Patmos. Pero no, el texto nos dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Hay tres aspectos que nos da este versículo: el testimonio, la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y ustedes pudieran decir, pero esto no es lo mismo. Aunque todo converge a lo mismo, no es lo mismo. La palabra que se usa acá para testimonio es la palabra martureo. Y significa que Juan se dio a conocer, evidenció, mostró, demostró y confirmó que en él estaba la palabra de Dios. Y eso significa que la palabra de Dios hacía presencia en la vida de Juan. Hacía presencia en la vida de los creyentes del primer siglo de la era cristiana. Así como la palabra de Dios debe hacer presencia en nuestra vida, en ustedes y en mí, debe hacer presencia la palabra de Dios. En este punto de la historia del cristianismo, que había avanzado de manera vertiginosa, de manera sustancial, al mismo tiempo estaba encontrando gran posición. Y esto muestra la realidad del libro de Apocalipsis, que es una confrontación entre el reino de Cristo y el sistema de este mundo. Y vemos cuáles son las consecuencias por vivir la palabra de Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias? Porque Juan da testimonio de la palabra de Dios, ser exiliado a la edad que tenía a la isla de Patmos. No solo Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios, sino también testimonio de Jesucristo. Es el testimonio de alguien que ha visto, que recuerda, que relata. Y estas acciones describen el testimonio de Jesucristo. Juan vive las obras de Cristo, sus señales, que menciona ampliamente en su evangelio. Vio cómo tuvo encuentro con los fariseos, con los publicanos. Pero lo más notorio, lo más relevante es la obra de Cristo en el corazón de todos aquellos que a lo largo de la vida han venido delante de él en arrepentimiento a sus pies. Juan, cual testigo, es alguien que percibió, es un testigo ocular. Presenció, palpó, recuerda quién es Jesús. Él es el verbo de vida. Recuerda su ministerio terrenal, su obra en la cruz, pero al mismo tiempo hace un relato de estos hechos. Y dice estas palabras en su evangelio, Juan 21:24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Cuál nos indica que el centro del mensaje es Cristo mismo? Cuando se habla de todas estas cosas que ha visto,
indica que él no escribió inmediatamente el mensaje. O sea, él está en la isla de los Bahamas, recibe el mensaje y automáticamente lo escribe y mira a ver con quién lo envía. No, creo que tomó algún tiempo. Y eso nos muestra el versículo 19 del capítulo 1 que dice: escribe las cosas que has visto. Entonces ya había visto un cuadro, vio un cuadro de Cristo en la barca. Y ahora el mismo Señor le dice: escribe. O sea, no te quedes solo mirando, sino que ahora esto que has visto, escríbelo. Mis hermanos, el mensaje del Apocalipsis es el mensaje de Dios. Y la revelación está dirigida a Juan. Juan la escribe para las iglesias y Juan la escribe para nosotros en la actualidad. Y él recibe la misión de comunicarla a las 7 iglesias, comunicárnosla a nosotros para manifestarnos que Cristo es el todo de nuestra vida. Y que el contenido de este mensaje va a suceder pronto. Y esto es lo que trae inmensa dicha. Pregunto, mis hermanos, ¿habrá dicha en guardar la palabra de Dios? ¿Habrá dicha en guardar el testimonio del Evangelio? ¿Habrá dicha, hay dicha para ustedes? Queridos hermanos, sí hay dicha. Esto nos lleva a un tercer aspecto del texto que hemos leído en esta mañana. Recuerde la pregunta: ¿por qué sus palabras traen dicha, traen gozo? ¿Por qué sus palabras traen ventura? Eso es lo que nos muestra versículo 3. Traen dicha y traen ventura a los que leen, oyen y guardan este mensaje. 3 cosas que producen dicha. 3 cosas que producen gozo. 3 cosas que dan ánimo. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Leer, oír y guardar. Leer, oír, guardar. Y eso es lo que nos dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda. No hay más dicha, más gozo para nosotros que leer, escuchar y oír las palabras de Dios. Para finales del siglo I de la era cristiana, se había confeccionado ya una parte del Nuevo Testamento. Las cartas paulinas se enviaban a las diferentes iglesias para que pudieran leídas y los hermanos pudieran escuchar. Esa era la dinámica del culto público. Y aquí se aplica esa misma metodología. Algunos comentan que muchos que abrazaron el cristianismo no sabían leer ni escribir, pero podían escuchar, porque la fe viene por el oír. Parece que había cierto analfabetismo y por eso se recomendaba leer en voz alta. Y debemos poner la atención, pero sea como fuera, el punto aquí es que tanto oír como leer como guardar trae dicha. Y la palabra que se usa aquí para bienaventurado es la palabra Macario. ¿Quién era un Macario? Alguien que era intensamente feliz. Pero no feliz según este mundo. No feliz según este sistema. No, era feliz según Cristo Jesús. Era feliz según el reino de los cielos. Era feliz según el Evangelio. Si la lectura de este libro trae nuestro amada iglesia, ¿por qué la Biblia se vuelve para ti una carga?
Si la lectura de este libro, ¿por qué tú eres tan extraño al leer la Biblia? ¿Por qué es como tan pesado leer la Biblia? ¿Por qué no hay tiempo para leer la Biblia? Es una aplicación práctica. Si lees este libro, si lees la escritura, si la Biblia me dice bienaventurado que lee el que guarda, porque para nosotros el escudriñar la escritura, escudriñar la palabra, leer la Biblia, son los días si no lo hagan. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué nos dice el Evangelio? ¿Qué nos dice la escritura misma? Pues que hay una realidad pecaminosa en nuestro corazón. Hay una realidad pecaminosa en nuestra vida. ¿Y cuál es esa realidad? Porque a veces seguimos considerando las mismas cosas y no hay como ese cambio en nuestra vida. Digo, ¿por qué el hermano sigue pensando de esta manera? ¿Por qué la hermana sigue pensando lo mismo? Por una razón, mis hermanos. Porque nuestra naturaleza no es precisamente leer la Biblia. Nuestra naturaleza no es precisamente estar en el Evangelio. Nuestra naturaleza caída a la estudiar la escritura. Nuestra naturaleza es el lo contrario. Y eso nos habla del por qué hacemos lo que hacemos. Sin leer la Biblia, sin escuchar la palabra del Señor, no la vamos a guardar. Porque los cristianos acá se les dice bienaventurado el que lee, el que ora, el que guarda. Porque ellos eran cristianos verdaderos, eran cristianos genuinos, y a causa de su convicción cristiana, estaban siendo llevados a partido, estaban siendo llevados al dolor del sufrimiento por el sistema imperial. Pero es probable que en nosotros no haya tal realidad. Amados hermanos, leer la Biblia es emocionante. Meditar en la escritura, leer, es emocionante. Pero cuando se es un cristiano de verdad. ¿Y sabe por qué nosotros no leemos la Biblia? Y no es porque no la entendamos. Estoy seguro que si leer la Biblia y tú eres un creyente genuino, verdadero, el Espíritu de Dios te asistirá, porque está la promesa de que Dios con su Espíritu te conducirá y te guiará hacia su verdad. O sea, Dios no deja a la buena suerte que hacer con este libro. Dios no es tan irresponsable para hacer eso con su pueblo. Él dará su espíritu, dará la iglesia, la asistirá, que su iglesia pueda comprender el mensaje y pueda entender y pueda salir de la duda, porque esa es la promesa. Su espíritu nos dará hacia toda la verdad. La lectura del libro trae gozo, porque para la iglesia la lectura de la Biblia se vuelve reposo, se vuelve gozo, se vuelve alegría. Están angustiados por la escasez, están angustiados por las faltantes. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es la respuesta? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nuestra ayuda viene de Él. Estamos angustiados. Bienaventurados los que miraron a Él porque fue alumbrado y sus rostros no fueron avergonzados. Este amor vive en Jesús. Hostias, ahí está la palabra. Pero si no la hemos leído, ¿cómo echar mano en la dificultad? ¿Cómo echar mano en el dolor, en la adversidad, en la crianza de nuestros hijos? ¿Cómo hacerlo? Si la palabra de Dios escasea en nosotros. Más luego, Dios nos alienta a decirnos, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro.
Para un creyente, la lectura de la Biblia debe ser algo inherente a su nueva naturaleza. Si esto no sucede, amados hermanos, estás en serios problemas. Si esto no sucede, estás en serias dificultades. Si esto no sucede, estás en la peor realidad. No eres un creyente, no eres un cristiano, no has nacido de nuevo, estás en camino de muerte. Porque la lectura misma de la Biblia es el resultado de la nueva naturaleza. Hoy es un examen y es una exposición a la cual Dios nos muestra y nos dirige. Amados hermanos, no importa en qué lastre estemos, en qué dificultad estemos, no importa la situación en la cual estemos, no importa. Como decimos popularmente, así el agua nos esté dando al cuello hasta donde nos esté dando. Amados hermanos, Dios da la salida. Dios da la salida, Dios da la respuesta a los que confían en Él, a los que se guardan en Él. Dios da la salida. Esa ha sido la verdad innegable a través de todos los tiempos. Hay deleite en oír, hay deleite en leer la Escritura. Y la obediencia es lo que describe a todo siervo de Jesucristo. También se nos dice, bienaventurados los que guardan, una cosa es consecuente de la otra. Si tú no lees, si tú no memorizas, si tú no estudias, ¿qué vas a guardar? Si tú no tienes un libro de la Biblia para tu devocional personal, si no has leído nada, ¿qué vas a guardar? ¿Qué estás guardando? Bienaventurados los que guardan este mensaje, porque el momento de la angustia, en el momento de la dificultad, las palabras de Cristo vienen a nuestra mente y sabemos qué hacer. No debe ser solo esto en el tiempo de la angustia, no debería ser así. En todo tiempo yo debo guardar su mensaje. En todo tiempo debo guardar las palabras debo preservarlas. Y la razón final de la bendición de leer, oír y guardar este mensaje es que el tiempo está cerca. Eso es lo que nos dice el texto. El tiempo está cerca. No sabemos del día y la hora. No lo sabemos. Pero la Biblia nos dice que el tiempo está cerca. Y quisiera terminar con algunas aplicaciones prácticas en esta mañana. La primera, amado hermano, querida iglesia, hay dicha en leer la Biblia. Hay dicha en leer la Biblia. Pero ¿qué nos dice el Evangelio? Que eso a veces no está en mi corazón. Ahora, si no está en mi corazón, debo rogar a Cristo que me ayude. Vamos a darle el balance. Tú eres un cristiano, pero que no hayas entendido hasta acá. Y quiero confesar que estas muchas de mis oraciones, por las muchas cosas que tengo que hacer, por los afanes de la vida, los afanes de la familia, los afanes del trabajo, muchas cosas. Parece que no da tiempo, que no alcanza el tiempo, hermanos. Pero mi oración es, oh Señor, ayúdame, mueve mi corazón a tu palabra. Que no pase un día sin dejar de leer tu palabra. Señor, ayúdame a pensar en ella, a meditar en ella. Así sea una línea de la Escritura, si sea una línea de la Biblia. Señor, ayúdame a pensar en tu palabra. Ayúdame a pensar en la Escritura. Porque bienaventurado el que medita en la ley de Jehová.
Eso si eres un creyente que tal vez no ha entendido que lees la Biblia. Pero si tú has sido hasta aquí un religioso, has sido hasta aquí una persona que está distante de la Biblia, todo lo que ha venido hasta aquí es un tiempo religioso. Amado hermano, ven a Cristo Jesús. Ven en esta mañana a Él, sincérate delante de Él. Ven delante de Él, ven en esta mañana, acude a Él en esta mañana. Ve a la cruz del Calvario y háblale con sinceridad. Dile, Señor, hasta aquí yo no sé si tú existes, si tú eres de verdad. Yo no lo sé, Señor, pero ayúdame. Ayúdame. Y sácame de este lobo cenagoso. Sácame de esta situación que estoy viviendo. Ayúdame a vivir para ti. Es lo que debes hacer. La Biblia nos dice que Él no desprecia el corazón contrito, Él no desprecia el corazón humillado. Él no desprecia al que viene delante de Él. Él recibe con brazos abiertos. Así como el hijo pródigo volvió a la casa del padre y se merecía ser tratado como cualquiera de los jornaleros, el Padre lo va a recibir con su misericordia, con su gracia. Segunda aplicación, vivir la vida cristiana ha implicado sufrimiento, hermanos. Eso será algo real en mi vida. Voy a sentirme hostigado de mi familia, de mis hermanos, aún. Si usted mira la historia del apóstol Pablo, ¿quiénes fueron sus mayores opositores? Los mismos judíos, los mismos de los cuales se decía que tenían la Biblia, pero que se convirtieron en opositores al Evangelio. Libro de carta a los Gálatas. Muchos de sus amigos lo abandonaron, pero Demas me ha abandonado, no ando más este mundo. Si usted lee la segunda carta de los Corintios, va a encontrar que Pablo habla como un desquiciado, como un loco, apedreado, golpeado, en alta mar, náufrago, lacerado. Esto es de locos, hermanos, porque el Evangelio es eso. En la historia de la iglesia se va a escribir un libro que se llama Locos por Jesús. ¡Qué locura! Pero no es locura no saber qué hacer, sino a todos partidos que se expusieron una y otra vez los cristianos. Lee la historia del cristianismo en la Segunda Guerra Mundial, lo que se llamó la cortina de hielo. ¿En dónde estaban los cristianos? En las mismas cuevas. Y ahora en este momento, los cristianos que están yendo a los grupos del Islam, ¿cómo les toca? Hermanos, cristiano igual sufrimiento. Pero en medio de ello, Cristo es nuestro consuelo. En medio de ello, Cristo es nuestra esperanza. En medio de ello, Cristo es nuestra victoria. Victorioso es nuestro Cristo. Ahora, si estás pasando un momento difícil por tu economía, por tu salud, por tu familia, pídele sabiduría a Dios. Dile a Dios que te dé sabiduría para organizar tus cosas. Santiago nos dice que aquel que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios, que Él la dará abundantemente y sin reproche. Dios da la salida. El problema es que queremos resolver las cosas lejos de Él. Ese es el problema. Una de las cosas que sucederán pronto es el juicio de Dios. Una de las cosas que han de suceder pronto es que Dios pondrá fin a esto y vendrá el juicio. Una de las cosas que vendrá pronto es que Dios dirá punto final a esta historia en la redención, a esta historia de la humanidad. Pero los que vinieron a Él y los que han venido a Él, amado hermano,
No sufrirán este día como el libro nos lo mostrará. Si estás en Cristo, serás librado. Si estás en Cristo, no sufrirás el juicio eterno. Pero si contrariamente tú estás en este momento sin Cristo, amado hermano, querida iglesia, todo aquel que esté sin Cristo y sin su esperanza viva y gloriosa, igualmente será destruido. Leamos una vez más el texto. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarte a ti, a mí, a la iglesia, lo que va a suceder pronto. Y la reveladora la escribió, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, lo que está escrito en ellas. Bienaventurados porque el tiempo está cerca. Y quisiera que te pusieras en pie en esta mañana y cerraras tus ojos y que pudiéramos orar juntos. Y que hoy pudieras encomendarte a Dios. Decirle, Dios mío, aquí está mi vida. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos, como iglesia, como hijos tuyos. No tenemos a un Domiciano que nos va a matar, pero hay otras formas de sistemas como las estaremos mirando. Oremos al Señor. Cierra tus ojos. Abre tu boca. No te quedes en silencio. Señor Jesús, estamos en esta mañana delante de ti. Hemos sido expuestos a tus palabras, a tu mensaje. El mensaje de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que trae gozo a su iglesia. Tu revelación, tus palabras, traen gozo a mi vida, Señor. Ayúdame, Señor. Señor, mi oración ha sido durante muchos días. Vuelve mi corazón a ti, vuelve mi corazón a tu palabra. Quita de mí forma religiosa, formas externas, formas que aprendí equivocamente. Sencillamente, Señor, ayúdame a recibir tus palabras de manera sencilla. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón contrito y humillado, Señor. Señor, ministra en esta mañana a esta iglesia, Señor. Señor, llena nuestros corazones de tu presencia. Llena nuestros corazones de tu agua viva, Señor. Alímbranos, mi Señor. Recibimos un consuelo en esta mañana. Señor amado, tú estás aquí, Señor. Tu presencia viva está en este lugar, Señor. Lo necesitamos, Señor, en ti. Cualquier sufrimiento, cualquier crisis, cualquier dificultad, por adversa que parezca, por sin salida que parezca, no importa, Señor, tú tienes la respuesta para todo, Dios. Señor, de nuestras familias, Señor. Señor, si estamos desanimados, estas palabras que nos animan,
nos alientan. Si no vemos respuesta inmediata, no importa, Señor, tú seguirás teniendo cuidado de nosotros. Si no vemos respuesta ya, Señor, no importa, dame fe, la confianza para seguir esperando en ti, Señor. Oh, tu palabra nos dice que bienaventurado el que lee, Señor. Bienaventurado el que oye, Señor. Bienaventurado, Señor, el que guarda. Señor, yo te bendigo en esta mañana a entender este perdón. Ese ha sido el mensaje del comienzo. En el Adán y Eva, perfecto, no se lucharon, pero no guardaron, Señor. En el Señor, estos representantes de la raza humana, Adán y Eva, escucharon, Señor, la voz tuya, la oyeron todo a luz del día, cambiaron la mente, Señor. Nosotros, tu iglesia, ayúdanos a oír, ayúdanos a leer y ante todo ayúdanos a guardar tu palabra, Señor. ¿Qué significa obedecer, Señor? Significa hacer lo que tú nos dices. Orgullo amado, guardar significa ponerlo en práctica, Señor. Tú demandas de nosotros obediencia. Tú demandas de nosotros vivir para ti, Señor, en santidad ti, Señor. Tú no nos dejarás, tú no nos desampararás. Siempre nos acompañar, Señor. No nos desampararás, siempre estarás con nosotros. Porque así lo has prometido, Señor. Por eso aliéntanos, Señor. Si mis hermanos tienen problemas, ayúdalos, Señor. Si tienen dificultades en sus casas, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Si hay crisis económica, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Solo venimos a ti, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú nos puedes animar, solo tú nos puedes consolar, solo tú, Señor, solo tú. No hay nadie más que pueda animarnos, no hay nadie más, Señor, solo tú, Dios mío. Solo tú puedes obrar de manera especial en cada uno de nuestros corazones. Si estamos tan desanimados, si estamos tan desconsolados, hemos visto que no anda para ti, Señor. Señor, cada uno de nosotros. Si estamos cansados y si estamos fatigados, si estamos, Dios mío, como decimos popularmente, con el deseo de tirar la toalla y decir no más, Señor. Hoy aumenta nuestras fuerzas como las del multiplica las fuerzas porque no tenemos ninguna, Señor. Ayúdanos. Ayuda a esta iglesia, Señor. Fuerza de nuevo, valentía, Señor, para predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, de la verdad. Gracias por tus palabras. Y parecía que este libro es difícil, pero no lo es. Es sencillo, es práctico. Porque tus palabras, Señor, no son misteriosas, enigmáticas, no, en ninguna manera. Tú eres tan sencillo, Señor, para hablar. Pero, Señor mío, gracias en esta mañana, porque aún también me siento cansado, me siento fatigado. Quisiera decir no más, quisiera decir ya, basta, Señor, llévame contigo, no quiero vivir más. Eso lo he pensado muchas veces, Señor, pero hoy tengo aliento en ti, Señor. Señor, aquí está tu vida en mi corazón, Señor. Porque a veces nos sentimos que nos pulsan, que recibir palabras de ánimo, deseos, palabras de ánimo, amigos,
Lo que encontramos es críticas, murmuraciones. Encontramos, Señor, de mucha gente todo lo contrario. Pero que no que ser un universo, que son amigos. Pero en ti vamos a encontrar siempre ese ánimo, siempre vamos a encontrar ese aliento, porque tú eres Señor, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus palabras. Fieles discípulos de Cristo que al reino